el mandato del no cuidado, ¿no? Seguramente tiene otros nombres, pero bueno, el mandato del no cuidado. Y es este mandato donde muchos hombres aprendimos que eso de cuidar a otros o a nosotros, cuidar la casa, cuidar las emociones, cuidar la salud, cuidar los vínculos, la familia, pues eso no es de hombres, ¿no? Eso es cosa de mujeres. Pareciera que nosotros creemos que nosotros estamos para otras cosas, estamos para trabajar, para proveer, estamos para aguantar, para resolver, ¿no? Y luego las cosas suceden pues, como suceden precisamente por ese pensamiento. Y claro, cuando interpretamos que eso de cuidar no es nuestro rol, pues lo que suceden son por lo menos dos cosas. Primero, pues que no cuidamos a otros, no cuidamos a los hijos, no cuidamos a la pareja, no cuidamos a los padres, no cuidamos a los amigos, a las personas enfermas. Pero también lo segundo que sucede es que seguramente no nos cuidamos a nosotros mismos. No vamos al médico, no pedimos ayuda, no revisamos nuestras emociones, no escuchamos nuestro cuerpo. Entonces hay un punto de quiebra en el cual el patriarca de la familia, que es el abuelo, el papá de mi mamá, enferma, y ahí me doy cuenta que todas las mujeres tienen que volcarse al cuidado del patriarca. Él enferma, como por año y medio estuvo en cama, pero mi mamá tenía que trabajar y luego vivían hasta 2-3 horas de la Ciudad de México, trabajaba en el día, aparte de cuidar de nosotros, se iba hasta allá, venía en la madrugada y todavía eso lo repetía 2 o 3 veces a la semana. ¿Tu mamá tenía hermanos? Sí. ¿Varones? Como 8. Y ellos no se hacían cargo. Nada de cuidados, daban dinero, aportaban para medicamentos, muchos con problemas de alcoholismo. Entonces era un círculo familiar donde era el cuidado del patriarca, ¿no? Lo veo desde ahora y de esta visión ya un poco más, como se puede decir, deconstruida, ¿no? Hasta cierto punto. Y muere el patriarca, obviamente mamá sufre mucho, familia sufre mucho, regresa mi papá, y empezamos a establecer un vínculo, pero se vuelve a ir, ¿no? Entonces, años después, la esposa del patriarca enferma, pero no es la misma atención, porque es mujer. Entonces llego con este compañero de la escuela y la mamá anda en friega preparando la comida y una cubeta con un trapeador ahí en el pasillo. Siéntense muchachos, ahorita yo los atiendo, ¿no? Déjenme apuro y quién sabe qué, ¿no? Nos vamos a sentar a la sala y mi amigo va a prender la tele. Le digo, oye, ¿por qué no le ayudamos a tu mamá? Porque pues, está bien tarea, ¿no? Señora, ¿le ayudamos a algo? Bueno, si quieren que acaben de trapear, ya casi está listo y quién sabe que empezamos en eso. Y llega el papá. Hola, señor. Hola. Papá. Hola. Y se mete a la cocina con ambos. No alcancé a escuchar más que básicamente algo así como, ¿y por qué pones a mi hijo a hacer cosas de vieja? Y si no te alcanza el tiempo, pues apúrate y quién sabe qué. Fue muy humillante para mí. O sea, estaba yo haciendo cosas de vieja. Aprendí a quitarme este tabú de ser macho a partir de que fui padre muy joven. Yo tenía 17 años cuando nació mi primer hijo. Él nació el 4 y yo soy del día 7. O sea, fueron 3 días para que yo cumpliera 18 años. Wow. Y a los 17 años, con todo el bagaje que nos había dado mi mamá, me enfrenté a cuidar a un niño. Y fue así me lo dieron y en cuanto me lo dieron, yo ya sabía qué tenía que hacer. No dudé en que, yo lo bañaba, lo cambiaba, le daba de comer. Y su mamá a la par se iba aprendiendo conmigo porque su familia no le enseñó estas herramientas que tienes que saber para cuidar a un bebé, ¿no? Después pues vas aprendiendo otras cosas que se requieren, ¿no? Cómo conducirlo, cómo educarlo. Ser padre no es solo mantener o ser proveedor, ¿no? Es ser padre 24 horas y muchos no lo hacen. Creo que hay un gran porcentaje de madres solteras en la ciudad, en esta ciudad que es la más grande del país y necesitamos realmente como padres involucrarnos en la crianza, obviamente en proveer, que es lo más básico, pero ser padres en la crianza nos va a dar mejores ciudadanos, ¿no? Y nos va a dar más herramientas. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos y sobre todo a nuestros hijos hombres a entender sus emociones, a expresarlas, a compartir con otros muchachos sanamente y respetar, evitaremos hombres violentos. Sí. O sea, y empezar con nosotros mismos con el ejemplo, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas todas a Primer Apellido, Historia sobre mi padre. Bienvenides, por supuesto, también me faltó y por supuesto que está presente el bienvenides.
Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo espacio. Todavía sigue siendo nuevo, ya llevamos, este es el 6º episodio. Y pues es un espacio en donde los hombres nos estamos, pues ahora sí que animando poco a poco a hablar de lo que normalmente no hablamos, cómo nos sentimos, qué cargamos, qué evitamos, qué estamos tratando, digamos, de desaprender, cómo lo estamos haciendo. Y bueno, saben, como en otros episodios lo he contado, pues que lo estamos haciendo a partir de, ahora sí que revisar nuestras historias, ¿no? Especialmente las que vienen de nuestros padres o de las figuras paternas, porque sabemos que pues, la biología, digamos, no es el único nexo que nos puede, digamos, vincular con un padre. Y claramente esto no es porque creamos que ellos son responsables de lo que nos pasa, sino más bien pues porque creemos que es un buen lugar para empezar a revisar nuestra historia. Y la verdad es que muy rápido, lo hemos visto en otros episodios, empezamos hablando de nuestro papá y muy rápido empezamos hablando de nosotros, ¿no? Porque pues ahí hay un vínculo que nos guste o no, pero ahí está y es muy fuerte. Y el día de hoy, pues nos acompañan 3 hombres con historias muy interesantes cada uno de ustedes. Y que el día de hoy, Raúl, lo siento, pero pues no vas a ser Raúl, vas a ser Zamora. David, hoy no serás David, bueno, por el momento, digamos, durante el episodio, serás Torres. Gabriel, pues tú vas a ser Morales, ¿no? Porque es nuestro primer apellido. Y yo que soy normalmente Adolfo, seré Ortega y efectivamente, ¿qué le vamos a hacer, Morales? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un mandato que, como casi todos, pues es silencioso, muy profundo, pues ahí está, es casi invisible, pero afecta de una forma brutal nuestras vidas, que es el mandato del no cuidado, ¿no? Seguramente tiene otros nombres, pero bueno, el mandato del no cuidado. Y es este mandato donde muchos hombres aprendimos que eso de cuidar a otros o a nosotros, cuidar la casa, cuidar las emociones, cuidar la salud, cuidar los vínculos, la familia, pues eso no es de hombres, ¿no? Eso es cosa de mujeres. Pareciera que nosotros creemos que nosotros estamos para otras cosas, estamos para trabajar, para proveer, estamos para aguantar, para resolver, ¿no? Y luego las cosas suceden pues, como suceden precisamente por ese pensamiento. Y claro, cuando interpretamos que eso de cuidar no es nuestro rol, pues lo que suceden son por lo menos 2 cosas. Primero, pues que no cuidamos a otros, no cuidamos a los hijos, no cuidamos a la pareja, no cuidamos a los padres, no cuidamos a los amigos, a las personas enfermas. Pero también lo segundo que sucede es que seguramente no nos cuidamos a nosotros mismos. No vamos al médico, no pedimos ayuda, no revisamos nuestras emociones, no escuchamos nuestro cuerpo. Y luego, como dice el querido académico Benno de Kaiser, que por cierto le mandamos un saludo y esperemos que pronto, cuando regrese de Chile o cuando ande por aquí por la Ciudad de México, pues nos pueden acompañar. Pero luego terminamos, como dice él, muriendo de hombres. ¿No? ¿De qué murió? De hombre, ¿no? Y este es un mandato que la verdad es que nos empobrece mucho, ¿no? Nos empobrece mucho en nuestra vida afectiva, nos desconecta, nos hace dependientes de otras personas, de mujeres, les carga un montón de chamba a ellas y sobre todo también nos está dejando fuera de experiencias que podrían llenarnos profundamente, ¿no? El cuidado que a nuestros seres queridos es importantísimo. Entonces, bueno, pues hoy vamos a contar historias o algunas de nuestras historias de cómo aprendimos a no cuidar o a no cuidarnos. Y yo tengo una primera pregunta. Zamora, ¿nos puedes compartir alguna historia de tu papá o de la figura paterna más cercana en la que de alguna u otra forma aprendiste o te enseñaron que cuidar no era de hombres? Bueno, para empezar, bueno, yo crecí en una familia de clase media baja. Entonces el sustento primordial era la economía que aportaba mi papá a la familia. Entonces la situación económica forzaba a mi papá a estar fuera de la casa toda la semana. Llegaba los fines de semana y los fines de semana era: no le hables a tu papá, déjalo descansar porque toda la semana está trabajando. Entonces eso era como una ley, ¿no? No se tenía que molestar a mi papá porque él estaba cansado.
Y en el momento que necesitábamos platicar alguna emoción o alguna situación, teníamos que dirigirnos a mi mamá. Mi mamá, por suerte, era una persona muy abierta a escucharte y tratar de entenderte con sus carencias culturales. Ella no terminó la primaria, entonces no tenía un abanico muy abierto de posibilidades emocionales y de estructura para poderte guiar en una emoción que a lo mejor tenías que ir con un especialista a tratar, ¿no? Ella, con todo su amor, decía, bueno, creo que es por aquí. Desafortunadamente, mi papá no podemos convivir mucho tiempo con él. Cuando fallece mi mamá, pues él empieza a hablar, porque hubo un tiempo que pensamos que era mimo, porque nunca nos hablaba, ¿no? Entonces, parte de una de las rutinas de comedia que hago decía eso, ¿no? Que yo creo que mi papá era mimo, porque le preguntábamos algo y nos señalaba, ¿no? Le pedíamos permiso para algo y nos decían así, entonces yo dije, es mimo. Es muy cómico eso, pero es muy trágico también. Perdón que me ría, pero es que es cierto. Sí, es eso, tragicomedia, porque pues uno vive con eso, ¿no? Cuando lo llegué a escuchar hablar, dijo, ay, sí habla. Bueno, la cuestión fue que cuando fallece mi mamá empieza a hablar mucho. O sea, no me refiero a que, hola. No, se sentaba en el camión y empezaba a platicar con la gente. Y yo decía, ¿por qué no fue así con nosotros cuando éramos pequeños? No, o sea, no se lo estaba yo reprochando. Simplemente yo decía, ¿cuál era la situación que no le permitía abrirse con nosotros? Y eso a mí en lo particular me marcó. Y ahora yo trato de hablar con mi hijo a veces de tonterías. Mira, vamos en la calle. Mira un perro. ¿Cuántos perros van? Y platicándole tonterías, si quieres, pero como está en su proceso de aprender, vamos contando los perros, los camiones, ahora se sabe todas las rutas del metro y eso yo se lo he ido incentivando de platica conmigo. Su mamá platica un montón con todo el mundo, menos con él, y le digo, platica con tu hijo. ¿Pero qué le digo? No, pues platica lo que sea. Si está jugando Roblox, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, todo es un tema de conversación. Y eso te hace un hilo que jamás se rompe, ¿no? Sí, qué viñeta tan masculina, ¿no? Esto de que el papá no habla con los hijos o de que el papá efectivamente el fin de semana tiene que descansar y es la mamá la que siempre está ahí al pie del cañón, ¿no? Gracias por compartir tu historia. Torres, ¿cómo crees tú que aprendiste? ¿Con qué historias de tu papá o de la figura paterna más cercana a ti aprendiste que los cuidados no son de hombres? Bueno, yo tengo un recuerdo en la primera infancia, mi papá muy presente. Siempre fue un papá, pues, con sus herramientas, con muchas carencias, pero herramientas afectivas fuertes, ¿no? Hay un punto de quiebre, ¿no? Es la separación de mis padres. Y entonces, pues, siempre conviví más con la familia de mi mamá y estuvimos varios años, pues, sin papá. Casi, pues de toda la infancia y parte de la adolescencia, ¿no? Ya no lo veías, de plano no lo veías. De vez en cuando, muy de vez en cuando, él se desentendió del cuidado nuestro, económica, y hasta, pues, afectivamente, ¿no? Era uno antes y otro después. Entiendo que es porque había problemas. Eso ya lo entendí hasta la adultez, o sea, pero durante mucho tiempo, pues, no lo lograba entender, ¿no? ¿Por qué se iba? ¿Por qué no estaban juntos? ¿Por qué yo tenía que sufrir con ello, ¿no? Entonces hay un punto de quiebre en el cual el patriarca de la familia, que es el abuelo, el papá de mi mamá, enferma, y ahí me doy cuenta que todas las mujeres tienen que volcarse al cuidado del patriarca. Él enferma, como por año y medio estuvo en cama, pero mi mamá tenía que trabajar y luego vivían hasta 2-3 horas de la Ciudad de México, trabajaba en el día, aparte de cuidar de nosotros. Se iba hasta allá, venía en la madrugada y todavía eso lo repetía 2 o 3 veces a la semana. ¿Tu mamá tenía hermanos? Sí. ¿Varones? Como 8. Y ellos no se hacían cargo. Nada de cuidados, daban dinero, aportaban para medicamentos, muchos con problemas de alcoholismo. Entonces era pues digamos un círculo familiar donde ahí pues lo que era el cuidado del patriarca, ¿no?
Lo veo desde ahora y de esta visión ya un poco más, ¿cómo se puede decir? Deconstruida, ¿no? Hasta cierto punto. Y muere el patriarca, obviamente mamá sufre mucho, familia sufre mucho, regresa mi papá, y empezamos a establecer un vínculo, pero se vuelve a ir, ¿no? Entonces, años después, la esposa del patriarca enferma, pero no es la misma atención, porque es mujer. Bueno, la esposa también esta abuelita, digamos. Sí, mi abuela, enferma. Okay. No lo digo como de victimismo, era la situación en el momento, quien se cuida o quien se encarga de cuidarla soy yo. Ella una anciana, 80 años, problemas pulmonares, hacer terapias diario, pasé una Navidad en hospital. ¿Tú cuidaste? Yo cuidé a la abuela. ¿Y la cuidaste como consecuencia de que veías que nadie más la cuidaba o la cuidaste por alguna otra razón? Pues porque sabía que me tocaba, ¿no? Y porque también la quería mucho, ¿no? Era un acercamiento muy fácil. Entonces, ahí me di cuenta de una desigualdad en términos de cuidados hacia las personas adultas mayores. En ese momento yo no pensaba tener hijos, incluso yo nunca había pensado en algún momento ser padre, pues, era muy adolescente, era muy joven. Pero siento que a final de cuentas la ausencia de papá se volcó en varias figuras, ¿no? La primera, el abuelo, que es el patriarca, y pues a lo largo de la vida personas con las cuales yo me fui identificando, con profesores, con amigos que iba conociendo y que también jugaron ese papel muy amorosamente de tener esta relación, digamos, paternal. Y ya, pues más pues ya digamos, llegando un poquito a la adultez, o no menos, papá regresa y llevamos hoy en día una relación muy buena, muy cordial, muy de apoyo, con muchas carencias y herramientas que no tiene, lo entiendo, por el contexto en el que creció, un contexto muy complicado, años complicados en la economía, él tuvo que emigrar también de Veracruz hacia acá, o sea, lo entiendo hasta mucho después, ¿no? Cuando ya analizas el fenómeno desde fuera, ¿no? Claro. Y con terapia, obviamente, lo trabajé muchos años en terapia y obviamente eso influyó mucho en digamos, mucha personalidad mía melancólica, triste, donde no podías expresarte, o donde si te expresabas algo más, pues se te castigaba con la feminización, que yo no puedo decir que sea un castigo, ¿no? Ni tampoco mucho menos. Claro, ¿no? Para la visión sí, de muchos hombres sí lo es. Exactamente. Entonces, esa minimización de los sentimientos, pues también la abarqué en los grupos de amigos, en los grupos de fútbol, de deporte, sobre todo, que es donde más la testosterona está fuerte. Y a mí siempre me gustó más el arte, la literatura. Sí, jugaba deportes, pero y siempre era el raro, ¿no? Entonces, y muchas veces me decían, es que tú no tuviste papá o no tienes papá, ¿no? Entonces, yo creo que regresando al tema de cuidados, también el no tener esta figura presente sí me hizo más sensible a cuidar a los demás, ¿no? Claro. A cuidar a los abuelos. Yo no voy a hacer lo mismo que él, ¿no? Yo no voy a desproteger a la gente vulnerable, ¿no? Qué bueno. Pues gracias por compartir la historia. La verdad es que es muy interesante cómo uno aprende o desaprende en función de que está o no está el papá también. Lo importante también que pueda uno tener la capacidad de abrir los ojos y decir, yo no quiero hacer eso, ¿no? No quiero conducirme como se conducieron conmigo. Prefiero, o si es algo positivo, decir, sí quiero aportarle esto a mi hijo, a mi familiar o a quien sea. Totalmente de acuerdo. Sí, perdón que interrumpa. Nada más ahí también hubo otro punto de quiebre en mi vida donde fue muy complicado. Qué bueno. Qué bonito de tu parte tener esa claridad para contigo mismo y la confianza para decírselo. Y luego él te respondió, ¿no? Qué padre. Pues muy bien, pues qué bueno, qué bueno. Me da gusto escuchar esas historias porque luego ya nomás escucho puras historias que no son tan padres. Qué bueno. Morales, ¿cómo tú crees que aprendiste esto de que los cuidados no son de hombres? Pues mira, yo más bien te decía en la comunicación previa que tuvimos, por ejemplo, me hiciste el favor de invitarme por acá. En realidad, más bien yo considero que vengo de un linaje de hombres que se han ido como desmachinizando, ¿no? Desde mi abuelo paterno, mi padre, yo mismo.
Pues eso que decías, Torres, de cómo yo no quiero ser como tú, yo decía, esto sí lo quiero tener, ¿no? Eso yo quiero ser. Y de alguna forma podría decir que un eje de mi proyecto de vida más o menos consciente desde, pues hasta quizás desde la niñez, es cómo ser, no, cómo ser cada vez menos macho, ¿no? Cómo ser cada vez menos, pues, controlador, dominante, etcétera, ¿no? Y yo les quiero traer una anécdota donde la presencia de mi padre es patente y sin embargo no estaba mi padre presente en esa escena. Y sucede que un día saliendo de la primaria, ya ves que luego te vas a casa de uno de los compañeritos a hacer la tarea y entonces pues le caes a comer ahí y después de la comida pues ya haces la tarea o juegas y haces tarea o te haces lo que sea, ¿no? Entonces llego con este compañero de la escuela y la mamá anda en friega preparando la comida y una cubeta con un trapeador ahí en el pasillo. Siéntense muchachos, ahorita yo los atiendo, ¿no? Déjenme apuro y quién sabe qué, ¿no? Nos vamos a sentar a la sala y mi amigo va a prender la tele. Le digo, oye, ¿por qué no le damos a tu mamá? Porque pues, está bien la tarea, ¿no? Ah, pues, señora, le ayudamos a algo. Bueno, si quieren, que acaben de trapear, ya casi está listo y quién sabe que empezamos en eso. Y llega el papá. Hola, señor. Hola. Papá. Hola. Y se mete a la cocina con la... No alcancé a escuchar más que básicamente algo así como, ¿y por qué pones a mi hijo a hacer cosas de vieja? Y si no te alcanza el tiempo, pues apúrate y quién sabe qué. Fue muy humillante para mí. O sea, estaba yo haciendo cosas de vieja, ¿no? O sea, ahí te diste cuenta que tú estabas haciendo cosas de vieja. Según él, claramente, pero tú no habías tenido claro ese aprendizaje en tu propia casa. Más bien sí había tenido mi aprendizaje en mi casa, que pues la casa es de todos y todo el mundo le entra, porque es tu casa también. Entonces haces tu casa, pues no hablábamos de cuidados en esos términos, sino hablamos de que es una responsabilidad de todas y de todos que la casa esté bien. Claro. Pero creo que esa pequeña viñeta puede determinar que ahora tengamos otra visión, ¿no? Mi mamá nos decía, ¿quieres salir? Lavad los trastes. Aún siendo hombre, porque eso a mí mi mamá se lo decía a las mujeres. Sí, ¿no? O sea, teníamos una mujer hermana y los demás éramos hombres y los 4 teníamos que trabajar a la par para poder tener los mismos beneficios. Y eso en mis hermanos marcó una diferencia. Ya no veo a mis hermanos como machos, los veo ecuánimes en la cuestión de la equidad. Así es. Y qué bueno que hiciste trabajar porque justo eso iba. O sea, bueno, previo, pues mi papá me enseñó, o sea, un recuerdo de mi papá enseñándome a cómo lavar trastes y vasos. O sea, porque ya tenía yo cierta edad, ya puedes lavar trastes. O sea, vente aquí, ya alcanzas el fregadero, ¿no? Entonces se hace así y así y así. Y me dijo que se lo había enseñado a un hombre que trabajaba en un bar, como una especie de barista o algo así, y que ahí había aprendido bien cómo se lava. Por eso tenía autoridad para explicarme cómo se debían lavar los trastes, ¿no? Entonces era un hombre enseñándole a otro hombre pequeñito cómo se hace el lavado de trastes, ¿no? Entonces, o mi papá preparando la comida junto a mi mamá el fin de semana, alguna vez picando la verdura o qué sé yo, ¿no? O yendo al mandado a traer cosas que hacían falta. Y por eso decía que en esa otra anécdota está muy presente mi papá, aunque no estaba él físicamente ahí. O sea, como yo le dije a mi amigo, pues hay que ayudar, ¿no? Y además, pues que además me denigrara a este hombre, yo no quise volver a esa casa nunca más, ¿no? Pero fue estar en shock. Y esos shocks, pues no eran raros también, pues al ver cómo eran las relaciones de tíos políticos o en la familia extensa y todo, pues veías como otras lógicas y como que te chocaban, ¿no? Y así. Entonces, paso lo del trabajo. Es que es bien importante pensar los cuidados como trabajo, porque a veces es que mi mamá trabaja o no trabaja. Bueno, no trabaja porque está en la casa, ¿no? O sea, salió ahorita a colación con Torres y con Zamor. O sea, si es un trabajo. Les traigo una data ahora por el 25N. El INEGI dice que del PIB, el trabajo doméstico y de cuidados es el 24% nacional. O sea, la cuarta parte de la economía nacional es producida por el trabajo doméstico y de cuidados. Entonces, decir, tu mamá trabaja o está en la casa es por lo menos... Económicamente, que es tangible, pues no quiere decir que no exista, ¿no? O sea, sí existe, porque si no sería un derrame económico para la familia el tener alguna persona de limpieza o una persona que cuidado de los hijos. Eso sería una derrama económica para la economía de la familia. Vale la cuarta parte de la economía nacional el trabajo doméstico de cuidados. Las manufacturas, en cambio, son el 20% y el comercio el 19%. O sea, está más o menos cerca lo de manufactura y comercio como valor económico de actividad, pero el trabajo doméstico de cuidados, no me gustó que estuviera mezclado trabajo doméstico y de cuidados y ahorita digo por qué, pero quiere decir que es prácticamente la cuarta parte de la economía nacional. Entonces es trabajo, aporta mucho
Tiene mucho valor, inclusive económico, y no se hable de todo lo que significa en términos de la formación de tu personalidad, de tu capacidad de responsabilizarte de ti, de las otras personas, de tus familiares, de tus amistades, colegas de trabajo, la gente con la que te topas en la calle. Todo eso tiene un valor y es trabajo, ¿no? Totalmente. Sí. Qué fuerte, qué fuerte. Y cómo me llama la atención este comentario que haces al principio de que venías como de un linaje que se están, ¿cómo dijiste? Desmachizando. Sí. ¿A qué se lo puedes atribuir y cómo te dabas cuenta que de tu abuelo a tu papá había una diferencia en términos de las actitudes machistas? Que claramente, seguramente es más fácil para ti darte cuenta de tu papá hacia ti, pero de tu abuelo a tu papá, ¿cómo te das cuenta de que estaba desmachinizando? Como se dije. ¿Y a qué se lo sí. Pues mira, yo creo que era como, tenía su parte oscura y su parte luminosa, por decirlo así, pero mi abuelo era muy católico, para bien y para mal, pero parte de su pensamiento de que ser un esposo católico significaba respetar a su esposa, cuidar a su esposa. Vuelvo a decir, la palabra cuidar no estaba así como tan clara en esta connotación que tiene ahora, pero pues yo veía que llegaba con su sobre de su quincena, que se pagaba en efectivo en ese entonces, llegaba con el sobre cerrado, lo abría, sacaba un par de billetes que para sus cigarros, sus transportes, además se entregaba a mi abuela. Eso yo veía, ¿no? Sobre autocuidarse. Mi abuelo era muy puntual, era diabético y era muy puntual con sus medicamentos, muy riguroso con la hora que había que tomarla, pero mi abuela era la que tenía que tenerle las medicinas en la mesa a las 5 para las 2 de la tarde y el agua entibiada para que llegara y se tomara sus pastillas antes de comer. A media tarde había que tomar 3 pastillas, pero él ya se había jubilado, pues acostado leyendo el periódico y todo, un timbrecito junto a la cama, que sonaba en la cocina porque mi abuela estaba en la cocina y venía mi abuela con las medicinas y el agua entibiada para que... Entonces se cuidaba, pero se cuidaba con una carga importante hacia mi abuela y bueno, pues era... Eso mi abuelo, ¿no? Mi padre pues también tenía una enfermedad crónica, tomaba sus medicamentos con regularidad, cuidaba su salud, no bebía prácticamente nada de alcohol porque estaba contraindicado. Inclusive a pesar de presiones familiares que yo observaba que hacían pues los tíos o los primos, etcétera, pues sí se echaba su cubita. Los otros ya llevan quién sabe cuántas botellas vaciadas y él haciéndose loquito con el mismo vaso y como que le tomaba y etcétera, ¿no? O sea, yo bebía autocuidado. Mi papá hacía lo mismo. O sea, toda la administración del dinero era por cuenta de mi mamá. Para bien y para mal nuevamente, porque dices, bueno, te entrego el dinero para que tú lo administres, pero entonces tú te haces bolas a ver cómo le haces, ¿no? Pero no llegaba con la mitad, llegaba completo. Sobre esos cuidados que te refieres de los papás de las mamás sobre los papás, leí en un documental que hablaba sobre el cáncer que sufrían los hombres en Japón, cáncer de estómago. Y era más el índice en los hombres que en las mujeres. Muy exagerado, como el 80% en hombres y el 20% en mujeres. Y entonces empezaron a hacer un estudio y digamos que el problema radicaba en que las mujeres les servían a los hombres para que comieran primero los hombres y los hombres comían el arroz caliente. Y las mujeres esperaban a que terminara de comer y ellos ya comían cuando el arroz estaba frío. Y eso radicaba que hubiese más enfermedades de cáncer. Wow, por comer todo caliente. Pero seguro es de hombres comérselo bien caliente, ¿no? No, y es de hombre primero comer. El hombre es como cuando una leona caza, espera que coma el león y después puede comer ella. O sea, absoluto, por supuesto. Y es una cuestión como que traemos en los genes que deberíamos de estarnos sacando ya, ¿no? Por supuesto, pero además te digo, el hombre no se queja, ¿no? Se le está comiendo calentísimo, se estará quemando la boca y el esófago y todo, pero con sus palillitos así muy circunspecto, muy a lo japonés quizá. Sí, entonces yo observaba cómo iban cambiando. O sea, mi abuelo no tocaba una escoba ni un trapeador ni nada. Mis tíos sí, o sea, mi papá sí. Y después te digo, yo veía a mi papá eso, les digo que él fue el que me enseñó a lavar trastos y yo lo veía involucrado, ¿no? En las labores domésticas. Mi papá era mucho más expresivo y más cariñoso que mi mamá. Nos abrazaba, nos decía te quiero, nos llevaba abrazados en la calle. De hecho, traes una foto ahí de tus papás y nos comentabas que efectivamente parece que tu papá era más, digamos, expresaba más sus emociones y decías que la mamá en pocas fotos aparecía tan sonriente como allí. Sí, era poco frecuente que sonriera de esa manera tan franca, ¿no? Y bueno, pues ahí está formada otra familia católica, casada por la iglesia, casada por el civil, 4 hijos.
algo que ha estado siempre como en el ambiente tenso es que ser el mayor y ser hombre, que conllevó pues privilegio, vamos a llamarlo así, tal cual privilegio. Claro. Conllevó privilegio, también conllevó, pues tú tienes que cuidar a tus hermanas, tienes que cuidar a tu hermano, tienes que ver que se porten bien y pues te tomas la píldora, ¿no? De ser el bueno que da buenos ejemplos, aunque no seas tan bueno, de tan buenos ejemplos, pero tú crees que sí. ¿Tú eres católico? No institucional, sí estoy como más, estudio teología católica y me siento bastante afín, digamos, a cierta parte como la teología de la liberación o trabajo de comunidades de base y como la parte hippie, digamos. Sí. Más como agnóstico, entonces. No, sí creo que hay como sí creo en Jesús, pues, Sí, pero claro. pero sí, por hecho que el agnóstico no es que lo niegue, sino simplemente no cree en lo que la iglesia como tal, como es lo que comulga con la iglesia. O sea, simplemente cree en un poder supremo que no sabe que sí es el que tienen ahí crucificado, pero sí cree en un poder supremo. Pero si quieres hablaros, pero yo sí creo que es Jesucristo el que, sí, o sea, es alguien en particular, ¿no? Pero bueno, pero básicamente es como he observado y yo en mi vida, a lo largo de mi vida he tratado también como de irme descargando de esos mandatos, ¿no? Y desde una perspectiva también social y política, como tratarte, pues, lo que decías tú de las disidencias como paternidades o las disrupciones, ¿no? Es decir, pues, hasta aquí se ha hecho así, pero yo no, y yo sí. Gracias por compartir tus historias también súper emblemáticas, ¿no? De la circunstancia que estamos ahorita platicando. Yo en realidad, más que una historia, tengo también algunas viñetas, porque realmente no encontré, seguramente debe estar por ahí, pero no encontré, digamos, historias como tal, pero sí viñetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuelo, patriarca de la familia, y mi abuelita comprándole los calzones, comprándole la ropa, decidiendo qué ponerse cada día. Mi abuelo salía de bañarse y ya tenía la combinación de traje que mi abuelita le había elegido y así seguramente en toda su vida, ¿no? Mi papá murió a los 92 años. Los últimos años estuvo, digamos, ya por viejo, sobre todo con necesidad de cuidados, particularmente los últimos 6 meses más bien, como consecuencia de que se cayó y se rompió la cadera, o probablemente se rompió la cadera y eso lo tiró, que también puede pasar. No supimos qué pasó, pero quien lo cuidó durante prácticamente todo ese tiempo, aunque todos, en alguna medida los hermanos estábamos ahí, pero fundamentalmente fue una de mis hermanas que trabajando en el día, durante la noche, le tocaba el turno de la noche, ¿no? Había un enfermero en la mañana, 12 horas trabajaba, 1,000 pesitos, digamos, había que pagarle prácticamente creo que era, ya no me acuerdo cuál era creo que eran 1,000 pesos por día. No es cierto, eran 100 pesos por hora, 1,200 pesos por día. Mi hermana, en cambio, pues llegaba de trabajar y le tocaban las 12 horas de la noche y pues hablando, digamos, de la economía de cuidados, pues 1 peso no le dimos ni los hermanos ni nadie, ¿no? Y claro, pues seguramente habría, y la circunstancia económica siempre, ya sabes que hay razones para no dar. No hay razones para dar, pero no hay razones para dar. Y otra circunstancia, yo mismo en mi, digamos, tratando supongo que expresando lo que había aprendido, yo me recuerdo con serios problemas en mi primer matrimonio cuando mi entonces esposa se enfermaba. Y yo recuerdo que me costaba mucho trabajo cuidarla porque yo decía casi como que la culpaba, ¿no? Y entonces tratando de... Sí, porque yo decía, es que, ¿por qué no te cuidas? Y entonces, pues, que me toca a mí estar, digamos que me toca a mí estar... Ahorita vamos a tomar fotos, Morales. Ahorita, antes de que terminemos, vamos a tomar fotos, Contarle a los compas que aquí ando. No te preocupes. Pero antes de que terminemos todo, vamos a tomar fotos y todo. No te preocupes. Y entonces la verdad es que pues ahí me daba cuenta de que yo no sabía cómo lidiar con alguien enfermo. O sea, yo era el enfermo, nadie más tenía que ser enfermo, ¿no? En todo caso. Y la verdad es que es muy fuerte cuando te das cuenta de qué injusto está haciendo uno, ¿no? Y bueno, en todo caso, Morales, tú que ayudas a hombres en Gendes y que conoces, digamos, estudios sobre cuidado y seguramente muchos otros temas que tienen que ver con masculinidades. Cuando escuchas estas historias que seguramente no son nuevas para ti, ¿qué interpretas de ellas? Digamos, ¿qué pasa con los hombres que ante evidencias de esta desigualdad en los cuidados
parece que somos la excepción. No hay tantos hombres que se den cuenta de esto. No estamos discutiendo esto. Habrá muchos hombres que digan, ¿de veras hay un problema? No, pues sí, yo no lo veo. ¿Cómo lo interpretarías eso? ¿Cómo interpretarías que estas historias no estén, digamos, más discutiéndose y tratando de resolverlas? Pues es que es el peso de todos estos mandatos. O sea, dicen que el pez es el único que no se da cuenta que está sumergido en el agua, ¿no? Entonces vivimos esa atmósfera y no hay ningún orden ni ningún mandato más eficiente que el que no se percibe como mandato. Entonces, pues es lógico, es natural que los hombres digamos, no, yo no me cuido, pero exigimos mucho cuidado. O sea, que la comida esté hecha, que la ropa esté lavada, planchada, que haya cosas en el refrigerador. Si te quieres echar una chela, pues ahí está la chela en el refrigerador. ¿Tú qué hiciste para eso? Nada. Entonces tú dices que no te cuidas, pero exiges mucho cuidado. Hay mucho trabajo oculto, mucho trabajo tras bambalinas que ocurre para que tú tengas tu comida, para que tengas tu ropa, para que tengas tus gustos y cero darte cuenta justamente de que no viene de ti, ¿no? Inclusive tú dices, yo mantengo a mi familia, ¿no? Yo traigo el dinero, yo traigo el pan a la mesa y quién sabe qué. Pero si estos estudios que se están haciendo recientemente muestran que la cuarta parte de la economía nacional proviene del trabajo de cuidados, pues resulta que por lo menos es muy inexacto que tú creas que mantienes a tu familia. No la mantienes. O sea, tú haces un aporte. Pues no, o sea, tú haces un aporte económico relevante, pero sobre una plataforma que tú no construyes, que tú no produces, en la que tú no estás comprometido. Entonces, pues es bien cómodo decir, ya vine a traer el pan a la casa aquí, ya traje el dinero para que se compren las cosas que ustedes comen, con lo que se visten, etcétera. Pero inclusive, aunque fuera cierto, nuevamente, ¿de dónde viene el que la ropa esté limpia y lista para que te la pongas y así por el estilo, ¿no? Entonces, pues considero que estamos como muy gustosamente sometidos a ese mandato que nos causa mucho sufrimiento, mucho pesar, muchas inconveniencias, pero pues que nos deja cómodos también, nos deja una legitimación para ejercer control, para ejercer dominio, para vigilar, para castigar. Entonces, pues es como muy ambigua esta situación y que bajo esa lógica de no hablar nuestras emociones, ni siquiera nos atrevemos a decirnos a nosotros mismos que eso no nos gusta, que eso nos causa sufrimiento, que eso es incómodo, que estaríamos más a gusto, pues si pudiéramos abrazar, si pudiéramos besar, si pudiéramos hablar, si pudiéramos empatizar de una manera más a fondo, ¿no? Y eso nos daría mucho más confort, nos quitaría encima un peso que no merecemos, pero que llevamos bien felices, ¿no? Somos el Sísifo que sube la piedra y se le vuelve a caer y le vuelve a subir. Ay, es que soy hombre, me toca soportar, no me quejaré, aguantaré y seguiré adelante, ¿no? Entonces, pues el papá que por la razón que haya sido desapareció una etapa de tu vida y todo, pues tú desarrollaste la capacidad de decirle te necesito, ¿qué onda, no? O sea, sí. Y si se hubiera hecho tonto, pasaron muchos años que le decía te necesito y como que me decía, ya lo habías pero en el antes. momento más complicado, y creo que él lo vio así, él está hasta ahora presente, ¿no? Pero tenemos una relación más cordial que amorosa. A veces le reclamo amor, pero cuando yo veo que él está con su nieto siendo amoroso, está bien. Dale todo el amor que no tuve, ¿no? Sí, o sea, mi hijo. Sí. Y a los hijos de mi hermana, ¿no? Que también son mis. Pero también están implícitas estos mandatos que no son como leyes, pero están en nuestra sociedad. Quiero contarles una pequeña historia que viví cuando teníamos un ensayo en una casa de cultura. Y pues en la casa de cultura había clases de música, de danza, karate, una clásica casa de cultura. Estábamos esperando a que se desocupara el salón y a un costado en el salón de al lado había una clase de karate y había un niño que estaba llorando que no quería entrar a la clase de karate. Y entonces la mamá le dijo, no llores, no seas niña. Y yo dije, oh, qué fuerte, ¿no? ¿Por qué le dice eso, no? Y el niño dijo, no, es que no me gusta dar golpes. Y lloraba el niño y pues se podía expresar. Era un niño como de 7 años, yo calculó 7 años. Entonces cuando le dijo, no seas payaso, yo dije, no, ya. A ver, de mí no van a estar hablando. Si el niño no quiere karate, mejor pregúntele qué es lo que quiere. O sea, a lo mejor le gusta la música o le gusta la danza. Eso no le va a hacer menos hombre. El que le diga a usted que no seas niño, eso lo va a convertir en un macho que a la larga va a frustrar la vida de una mujer. Entonces no se queje del machismo porque usted está incentivando el machismo.
Y se me quedó viendo así con unos ojos de, ¿qué mosca le picó, no? Ya, entonces me senté y le dije, ¿qué te gustaría hacer, hijo? Payaso. No me contestó, pero yo le vi claramente que no quería clase de karate, ¿no? Es eso, esos mandatos que las mismas mujeres a veces están incentivando, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo a mi mamá decirnos que si teníamos ganas de llorar por algo que valía la pena, que lloráramos. Pero por algo que te frustró, así de, ay, se me cayó este juego y se me rompió, no llores por eso, eso no vale la pena, eso es algo superficial. O se te perdió la chamarra, bueno, ya se te perdió, no pasa nada. Pero se fue alguien, un ser querido, se murió un ser querido, eso sí vale la pena, que derrames las lágrimas. Y eso es lo que yo le inculco a mi hijo, no llores por algo que no valga la pena, hijo, o sea, no encuentras los juguetes, no importa, no se van a perder, aquí van a estar en la casa, al rato van a aparecer. No, sin duda es un sistema y en ese sistema estamos todos, hombres, mujeres, mayores, menores. Luego lo que es difícil, supongo, es pues definir por alguien más qué es importante, ¿no? Porque pues de pronto para uno la chamarra del hijo no es tan importante, pero habrá que ver qué significaba para el hijo esa chamarra, la que me regalaste tú, papá, o es mi favorita porque, pues por cualquier razón. Yo creo que tiene que ver con esa proyección que siempre tenemos de esto sí vale la pena, esto no vale la pena, cuando en realidad el único que podría decidir qué vale la pena en términos de emociones, pues es uno mismo. Y ahí es en donde está, yo creo que una de las grandes lecciones, pues sí, como papás, ¿no? De decir, pues él es otra persona, ¿no? Mi hijo es otra persona, no soy yo, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo que ayudarle y tengo que orientarlo. Entonces, esa frontera está súper compleja, ¿no? De dónde avanzo, dónde me detengo. Quisiera preguntarle a ti, Zamora, y a ti, Torres, ¿cómo han desaprendido esto que ahorita estamos hablando? Porque este sistema, pues todos lo tenemos. ¿Reconocen cómo desaprendieron? ¿Qué han hecho contrario a lo que en otras generaciones a lo mejor no hubieran hecho? O hombres de esta generación. Sí. Yo recuerdo que hace como 10 años en terapia tenía un terapeuta hombre y le pregunté, ¿estamos bien? Algo muy cognitivo, pero yo necesito hablar con más hombres de qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Por qué tengo estos arrebatos? ¿Por qué a veces soy como un niño chiquito, ¿no? ¿Le pasa a los demás? En todo caso, me puse a preguntar y ahí fue cuando entré al tema de masculinidades un poco. Y nos pasa a todos. No hablamos de lo que sentimos. El mismo papá no sabía. Cuando tuvimos la situación complicada, pues lo primero que le pasó fue una parálisis facial, aunque estuvo presente, porque no podía expresar, no podía llorar. Y un día le dije, vamos a llorar, papá, no pasa nada. ¿Y lloraron? Y lloramos. Wow. El pasado queda atrás. Esta es una nueva etapa, ¿no? Y no esperé a ser padre, ¿no? Como te comentaba anteriormente, la vuelta de tuerca en mi caso fue cuando se embarazó mi pareja. Y lo primero que me dijo, si tú quieres estar, es tu problema. Yo lo voy a tener. No, ¿cómo que es tu problema? No, es de los dos. Se embarazó mi pareja también. Sí. Que fue cosa de ella. Cuando nos embarazamos, correcto, cuando pues todo cambia, ¿no? Y entonces es aprender otras cosas, otra carrera. Yo solo tengo un niño, a los 40 años fui padre, o sea, ya grande. Y entonces, a leer desde cómo es el pensamiento de las mujeres durante el embarazo. No, tu papel no es solo ir y llevarle el antojo, ¿no? El papel empieza desde ahí. ¿Cómo cuidas a tu pareja desde el embarazo? ¿Cómo acudes con ella a las citas que tiene cada mes con el ginecobstetra? Tuvimos al principio una situación complicada de salud del embarazo. ¿Cómo cuidas esa parte, no? Cómo también llega un momento en el cual la explosión de hormonas te va a mentar la madre y te va a decir que eres de lo peor. Cómo tú tienes que aprender a tranquilizarte y a entender que es un proceso en el cual las mujeres se modifica toda su forma de pensar, su cuerpo. Ahí está tu hijo, cómo lo cuidas. Y entonces en cada etapa ir aprendiendo con ella, ponerle música, estar trabajando el cuidado de ella y de nuestro hijo, ¿no? O hija, en ese tiempo no sabíamos. Era hija en ese momento. Lo empezamos así y empezamos a trabajar
informándonos con una dula, platicando, yendo a cursos, preparándonos para el gran día. Y luego llega el día que nace mi hijo. Afortunadamente estuve presente cuando salió de la panza de mamá. Y es un momento que te cambia otra vez el choco. Y otra etapa, ¿no? Y entonces te quedas con el bebé. ¿Y ahora qué hago? Incluso nos vimos en el hospital cuando ya no lo trajeron. Dijimos, ¿se regresa? ¿Qué pasa? No, pues cuando le cambias el primer pañal, si alguien lo ha visto, es totalmente otra vida. Y ahora esa vida depende de los dos para siempre, ¿no? Para toda la vida. Y entonces, afortunadamente, y hablo desde mi privilegio, desde cómo me ha tocado vivir, desde mi empleo, y tenemos un sistema capitalista y horrible que a los hombres nos dice, tú ya vente a trabajar, que tu esposa cuida al niño, ¿no? Justo en ese momento estaba en discusión la ley para darnos más tiempo a los hombres de estar con las mujeres post embarazo o con nuestros bebés, y pues la congelaron, ¿no? En el Congreso. Entonces dije, a lo mejor ya me la dan y tengo un mes para estar con mi familia. Pues, afortunadamente en mi trabajo me apoyaron, era teletrabajo, me conectaba con el niño acá. Entonces ese es un privilegio, ¿saben? Que no todos tenemos. Por eso hablamos de muchas masculinidades. A las personas que viajan de un lugar a otro para trabajar en una fábrica, que trabajan, no tienen ese privilegio. Y es que hay que ir allá. Hay que hacer que el sistema también apoye a esos papás que acaban de ser papás y que no se entiendan también los cuidados que debe tener la pareja posparto, ¿no? O poscesárea. Entonces, llegó una vez, como 15 días después, dije, ya me voy a trabajar, exacto, feliz. Y veo a mi pareja y a mi bebé, cansadísimos los dos. Ya llevamos varias noches sin dormir, si no duermes. Avancé dos cuadras en el coche, me regreso, me vale madre si me corre. O sea, lo más importante está acá, ¿no? Sí, lo va a pasar difícil, pero no, afortunadamente se entendió porque... Y entonces el sistema de todos los cuidados es todo una red de situaciones que debemos ir revisando y tejiendo y de ir compartiendo con la pareja sin afán de romantizar y que todo nos sale bien, o sea, y que somos felices por siempre. No es así. Va a haber muchos disensos, va a haber muchas discusiones con la pareja, va a haber muchas situaciones tensas, pero la gran cualidad que debemos tener los hombres es cómo conservar la calma, cómo platicar de otras experiencias. Eso es lo que pasa mucho en padres disidentes. Y a veces uno trabajando y voy leyendo lo que les va pasando a los papás que lo comparten y dices, a mí me ha pasado esto, ¿no? O hay momentos de ira, ¿no? Que todos los seres, que aparte es un mandato, ¿no? Si no, tú no tienes ira y no tienes enojo, si no pegas en el karate y si no juegas fútbol, pues no eres hombre. Sí, Torres es parte de un colectivo que se llama Padres Disidentes, que tienen ahí un grupo de chat o varios, no sé cuántos tengan, muy interesante porque efectivamente se pueden intercambiar experiencias muy, digamos, muy enriquecedoras. Zamora, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te sientes tú en materia, digamos, de la capacidad que te ves para cuidar a otros y con qué tanto has desaprendido, digamos, lo que el sistema? Ahorita Torres comentaba algo sobre los privilegios, ¿no? Yo me siento muy privilegiado porque mi profesión me da tiempo para cuidar a mi entorno, a mis hijos, a mis hermanos, a mis viejos cuando estaban todavía. Tenía ese tiempo tan flexible para podérselos dar, ¿no? Que a veces eso no tiene un costo económico que la INEGI no puede, digamos que medir, ¿no? Yo me siento privilegiado por ese entorno que me dio mi profesión. Aprendí a quitarme este tabú de ser macho a partir de que fui padre muy joven. Yo tenía 17 años cuando nació mi primer hijo. Él nació el 4 y yo soy del día 7, o sea, fueron 3 días para que yo cumpliera 18 años. Y a los 17 años, con todo el bagaje que nos había dado mi mamá, me enfrenté a cuidar a un niño. Y fue así me lo dieron y en cuanto me lo dieron yo ya sabía qué tenía que hacer. No dudé en que, yo lo bañaba, lo cambiaba, le daba de comer. Y su mamá a la par se iba aprendiendo conmigo porque su familia no le enseñó estas herramientas que tienes que saber para cuidar a un bebé, ¿no? Después pues vas aprendiendo otras cosas que también que se requieren, ¿no? Cómo conducirlo,
cómo educarlo, cómo llevarlo a la escuela sin que llore. O sea, todo este tipo de cosas que no están escritas en ningún libro, como para decir, agarré un libro y me leí tal libro y eso me lo enseñó. Más bien te lo va enseñando la vida. Y así fue como fui aprendiendo tanto mi profesión como cuidar a mis hijos, ¿no? A principios de año, mi hijo, bueno, a finales del año pasado, le dieron 12 infartos y una derrame cerebral. A tu hijo el que tuviste. Exacto. Que ya tendría, entonces, que era 34. 34 años. Bueno, cumplió los 34 en el hospital. El cuidado fue muy complicado porque él no tuvo la precaución de tener un servicio médico, ¿no? Porque sabemos que el servicio de médico popular es nefasto en el país. Logró librar los 2 infartos y el derrame cerebral, pero dentro del hospital se contagió de una bacteria que fue lo que le quitó la vida. Pero fueron 3 meses de estar ahí en el hospital y nos íbamos rolando su esposa, mi hermano, que es como mi papá, todo el tiempo estuvo ahí pegado ahí conmigo, y yo y uno de sus hermanos, su medio hermano. Y yo estaba ahí pegado a él. De repente estábamos en el hospital, le daba masajes, platicaba con él y veía otras camas de otras personas que no tenían esta cultura de poder platicar con un enfermo que está en coma. Y eso me causaba un poco como de descosor, porque pues yo le contaba cualquier tontería como si estuviera vivo o despierto, y no sé si me estaba escuchando, pero yo hablaba con él. Le decía, pues fíjate que ahorita que venía para acá, el tráfico estaba abajo, y platicándole cualquier cosa. A lo mejor me escucha, a lo mejor no. Pero yo trataba de comunicarme con él mientras le daba masaje, porque pues, un cuerpo inerte empieza a hincharse, entonces le daba masaje a sus pies, sus manos. Y enfrente había un señor que nomás veía a su paciente, nomás lo veía, y pasaban los doctores y le decía, hable con su hermano. Ahí lo escucha, hable con él. Y hubo un momento que le dijo, ¿qué le digo? O sea, su visión no le permitía platicar con su hermano, que no sabía si lo escuchaba o no. Eso lo fui aprendiendo a partir de las experiencias de la vida, ¿no? O sea, platicar con alguien que a lo mejor necesita salirse del rollo que está en el hospital y poder tomar agua fresca de alguna vida cotidiana, ¿no? Eso. Es que nos perdemos de mucho. La verdad es que estos mandatos nos están, y esa es la parte que yo lamento tanto, y en buena medida este esfuerzo tiene que ver con primero darnos cuenta de todo lo que no estamos gozando. No, sí. No estamos gozando de una capacidad física para poder disfrutar la compañía de los demás, para hacer lo que nos gusta, porque no nos cuidamos, porque no nos parece importante, porque cuidarse es de mujeres, porque eso de la dieta es de mujeres, no voy a comer lechuguita, los hombres tenemos que comer la carne, tenemos que entrarle a los tacos, lo que nos sirvan, porque si no, no somos hombres. Eso de querer guardar la figura no es muy masculina. Cuando realmente yo por ejemplo veo papás que tienen sus hijos chiquitos, digo, con esa panzota no vas a poder jugar con él o con ella. Sí, no le vas a durar. No hablo de tu panzota. Pero sí me pasa, ¿eh? Luego sí lo voy cargando y así de... Ay, hijo, ya pesas 3 kilos, ¿no? ya traigo... Pero estás consciente. Además, yo creo que estás mucho más consciente del promedio. No, yo veo gente que de plano... Es más, hasta... Yo creo que nunca lo he intentado, francamente, porque ni siquiera es un asunto en donde yo veo que hacen el esfuerzo. Y no se dan cuenta también lo bonito que es abrazar a tu hijo, a tu hija, decirles te quiero, aunque luego ya adolescentes, que es lo que me toca a mí, que quizá los aburre uno, pues ni modo, también toca, pero yo no importa, yo se lo sigo diciendo. Y yo creo que cuando podemos verbalizar, identificando primero esos costos, eso de lo que nos estamos perdiendo es increíble. Yo de veras lamento mucho la historia de tu hijo. No, de veras no creo que haya palabras, más allá del cliché, no hay palabras para poder, digamos, describir un dolor de esa naturaleza, pero que no te hayas perdido la oportunidad de estar en esos momentos con él, de apoyarlo y de todo lo que va a significar para el resto de tu vida esos momentos. ¿Cuántos padres se lo están perdiendo? Además, hay que tomar en cuenta que tenemos ese privilegio, ¿no? De poder estar ahí. Tanta gente que
que trabaja, que no, su trabajo no se lo permite de estar en ese instante. Sí. Y no abrimos los ojos para ver los privilegios que tenemos de poder tomar un café y de saborearlo, de poder caminar en la calle y oler el smog de la calle. O sea, todos los privilegios que tenemos que no nos percatamos porque son parte de la vida cotidiana. El trabajo que yo hago es eso, recalcar esos privilegios que tenemos como seres humanos, tangibles, personas que podemos tocar una mesa, podemos observar un espectáculo, podemos degustar unas palomitas. O sea, todos esos privilegios que nos regalan los 5 sentidos, de repente los damos por hecho y no los valoramos. Claro, o sea, Zamora como contexto. O sea, Este clown es un artista, digamos, que también hace otro tipo, digamos, de performance. Por eso hace ratito cuando hablábamos nos reíamos un poquito de cuando le decía a su mamá que no estuviera de payaso, dijimos que de él no van a estar hablando, por eso intervino, eso fue la parte larga, pero para que se entienda. Pero fíjate que Yo creo que hay un asunto, preguntaba sobre los desaprendizajes. Yo creo que el reto es la escucha, la atención, abrir tus sentidos. Lo que está diciendo Zamora ahora mismo es darte la oportunidad de mirar, de escuchar, de poner atención y desde ahí buscar, porque el cuidado además pues tiene el riesgo de que tú con la mejor de las intenciones aplastes a la otra persona con tus ganas de ayudarle, de apoyarle y en realidad, ¿pero qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Y en particular con las personas adolescentes se vuelve crucial que perciban que tú estás abierto, que no estás para darle el consejo, ni el regaño, ni la opinión no pedida, sino estás atento para escuchar si quiere hablar. Y si no, pues estar sentado juntos, siempre calladitos, es algo bien bonito. O sea, no, papá, no quiero rollo. Pero sí, no, así están, porque en eso consiste esa etapa. En esa etapa te quieres distanciar, no quieres ser como tu papá, no quieres ser como tu mamá, no quieres ser como pero estás buscando qué quieres ser. Lo más común es que acaben no muy lejos de donde querían estar, pero ya lo entendieron de otra manera, lo asumen de otra manera, si es que se debe en el proceso. Entonces yo creo que el reto grande es la escucha, la atención, estar pendiente. ¿Qué necesitas? Estoy para ti, mi puerta está abierta. No lo sé todo, lo podemos investigar, lo que haga falta lo podemos averiguar. Mi función no es decirte lo que debes hacer o lo que no debes hacer, sino acompañarte en una búsqueda. Tú eres una persona diferente a mí, entonces tendrás otras búsquedas, otros gozos, otros placeres, y yo estoy aquí para ti. Yo creo que ese es un reto importante y me gustó mucho lo que decías sobre esto de abrir los sentidos, ¿no? O sea, de otra manera no puedes, o sea, porque ni a ti mismo te escuchas. O sea, es que dices, negamos nuestras emociones, ni siquiera sabemos que están ahí, no sabemos cuáles son. Las guardamos o las escondemos o nos enseñaron a tenerlas escondidas, nos reprimimos tanto que ni siquiera queremos darnos cuenta de qué hay ahí adentro. Ni siquiera sabemos que existen, cómo están, cómo estamos. Entonces, la escucha de nosotros mismos, de nosotras mismas, la atención a lo que estamos viviendo, a cómo estamos viviendo nuestra salud, nuestro proceso vital, ya no somos tan jóvenes quizá, cómo estamos proporcionándonos pues nutrición o ejercicio o atención acorde con nuestro estado de vida, con nuestra condición de vida. Y desde ahí cómo entonces salimos al encuentro de las otras personas, nuevamente no para decirles quiénes son, sino para escuchar y maravillarnos de quiénes son, de que estemos hablando. Ahora, esto tiene una dimensión política muy importante que ya mencionaron ustedes de alguna forma. Ahorita hay esta batalla por las 40 horas y sigue postergándose como política de Estado, como política empresarial. Todo el mundo habla de las desventajas, de que baje la productividad, de que ya no vamos a tener tanto tiempo para producir y quién sabe qué. Y les digo, los cuidados valen la cuarta parte de la economía, por mucho que, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un llamado también, una acción política, una acción vinculante entre ciudadanía, para que estos cuidados se escuchen. O sea, no es nada más decirle a un papá que trabaja a 3 horas de su casa, que todos los días va y viene, va y viene, va y viene. Con esas fatigas, lo que decías o sea, el papá que se fue toda la semana, pues no lo molestes, porque sí estaba muy cansado, sí estaba muy fatigado. Pero entonces, precisamente porque la figura del hombre es proveer. Y ya vemos que ni siquiera eso resulta, ni siquiera eso sucede tal cual, ¿no? O sea, no estamos proveyendo. Pero entonces, desde una perspectiva de acción política, yo creo que sí hay un llamado, una transformación estructural que no puede seguir así. O sea, buscamos cuidar, pero ¿cómo le haces cuando, te digo, pasas 6 horas al día transportándote, ya seas papá, ya seas mamá o lo que sea, sí, y todavía llegas a ver cómo le haces para que si las tareas, que si se divirtió, que si la pasó mal? O sea, eso no es una cuestión de échele ganas, es una cuestión pues de plantearse de otra manera también la política. O sea, no va a suceder nada,
porque, perdón que me extienda un poquito más, o sea, todo esto de los mandatos es una cuestión estructural. O sea, no son individuos repitiendo patrones a lo tonto, es lo que tienen en su cabeza, en su mente, y lo están repitiendo de una manera estructural. Y nuevamente lo estructural también es político. O sea, de qué manera esas políticas económicas, extractivistas, colonialistas, nos tienen apachurrados y no va, eso, por mucho empeño que le pongas, por mucha lucidez que tengas, no va a cambiar si todo eso sigue bajo este sistema capitalista opresivo y destructor de la vida, del agua, del terreno, del aire y de nuestras vidas. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos tu visión. Yo creo que hemos dicho, estos fenómenos son muy complejos. Son multifactoriales, estructurales, y efectivamente el échale ganas no funciona, no es ni mucho menos suficiente, ¿no? Es aspiracionista. Totalmente. Mutila. Ahora, lo que sí es verdad es que hay cosas que están más a la mano de uno y hay otras que están más lejanas, ¿no? Pues claro, y evidentemente no es un solo esfuerzo el que va a resolver esto, son muchos esfuerzos de mucha gente en diferentes niveles. Perdón que te contraiga, no están lejos, están muy cerca, porque es todos los días. ¿Cuánto te cuesta comprar tu comida? ¿Cuánto te cuesta transportarte? ¿Qué tan lejos tienes que ir para allá? O sea, sí están muy cerca. O sea, que sea más difícil influir en ellos, sí. Pero por eso quiero decir que, por ejemplo, un asunto de política pública que sería importantísimo y que qué bueno que hay gente e instituciones que están impulsando, por ejemplo, las 40 horas, pues esas no se logran con una mesa de estas en donde se va a resolver y ya tenemos 40 horas. Pero ¿qué sí podemos lograr en una mesa de estas? Lo que hicimos ahorita, que es conversar. Sí. Y esa es la dimensión, digamos, de los esfuerzos, que creo que es eso, esfuerzos en plural y en un plural gigantesco. Y entender en qué esfera estamos para poder eventualmente ver, pues, qué sí está en el alcance de esa esfera. Y hay que hacerlo. Esta esfera es de conversación y por eso creo que es muy valioso y les agradezco muchísimo que nos sentemos a hablar de esto, que no solamente frente a cámaras lo hagamos, que lo podamos hacer con otros hombres. Qué bueno que pudiste reconocer, necesito hablar con otros hombres y la idea es de esa comunidad. Qué bueno que lo están haciendo, digamos, ahí en Padres Disidentes. Gentes que entiendo que además no solamente es un esfuerzo que hace con los hombres en masculinidades particularmente, sino también, por ejemplo, en los estudios que sí pueden derivar en una política pública, en un cambio de política pública. Sí. Hay mucho que hacer, ¿no? Sí. Hay mucho que hacer, mucho. Pero creo que la conversación es una gran vía. La conciencia, ¿no? Que luego te puede llevar esa conversación. Y no saben cómo les agradezco que ahora hayamos hecho este ejercicio, que sí está en nuestras manos y de veras estoy seguro que le va a llegar a mucha gente. Y como para ir cerrando, la verdad es que más allá, digamos, por supuesto, pues nada, del agradecimiento de venir, pero además de la apertura, de la honestidad, de las historias duras, ¿no? Que todos los hombres cargamos, unas más, otras menos, la vulnerabilidad que nos estamos, digamos, animando a tener aquí, yo lo reconozco. Yo creo que ya vimos ahora, pues, cómo aprendimos a dejar fuera de nuestra vida el cuidado a los demás, el cuidado a nosotros mismos. Ojalá que esto cree conciencia en los demás. Cómo estamos delegando o estamos evitando, pues, muchas de nuestras responsabilidades y el costo que estamos pagando. Porque además el costo no es un asunto en donde, ay, qué buenos somos para hacer tranzas a los demás y ahora las mujeres son las que están haciendo eso. Nos estamos perdiendo de mucho. Y eso es lo que está bien chafa, ¿no? Y yo sé que hay esferas, digamos, en las que no podemos nosotros hacer cambios, pero hay otras en las que sí. Y esas son las que a mí me gustaría que pudiéramos reconocer. Sí, también los pequeños cambios van a provocar cambios grandes, ¿no? O sea, el que nosotros empecemos con nuestro núcleo más cercano a hacer cambios en mentalidades, en energías, en pensamientos, va a provocar que la sociedad cambie. Sí, la verdad es que sí. Y enfocarnos en que ser padre no es solo mantener o ser proveedor. Porque ¿no? te digo, es ser padre 24 horas. Sí, ni siquiera eso hacemos. Exacto. Y muchos no lo hacen. Creo que hay un gran porcentaje de madres solteras en la ciudad, en esta ciudad que es la más grande del país. Y necesitamos realmente como padres involucrarnos en la crianza, obviamente en proveer, que es lo más básico, pero ser padres en la crianza nos va a dar mejores ciudadanos, ¿no? Y nos va a dar más si nosotros le enseñamos a nuestros hijos y sobre todo a nuestros hijos hombres a entender sus emociones, a expresarlas, a
a compartir con otros muchachos sanamente y respetar, evitaremos hombres violentos. Sí. O sea, y empezar con nosotros mismos con el ejemplo, ¿no? Sí. Si uno va aquí, ¿cuántas veces va mi hijo atrás en el coche? Y bueno, dan ganas de cuando te cierran, ¿no? Sale el macho ahí que uno... yo digo que pues ahí es donde me tengo que contener, porque él viene atrás observando. A pesar de que tiene 1 año, 9 meses, él va a repetir ese patrón. Entonces, cuando yo ya rompo ese patrón y le digo a la persona, adelante, soy cortés, él lo va a aprender de esa manera. Y así es como podemos, a partir de pequeñas cosas, ir tejiendo esta nueva red, platicar con hombres, platicar constantemente de lo que sentimos, ¿no? Y empezar a olvidarnos de la ira, ¿no? De la violencia, empezar a buscar formas de dialogar también con las mujeres, con nuestras parejas. Hay una película muy bonita que se llama Cadena de Favores. Les recomiendo ver, que es un niño que le hace un favor a alguien y la persona le quiere pagar el favor. Le dice, no, ¿quieres pagarlo? Hazle 2 favores a 2 personas y esas 2 personas y se convierte en una cadena gigantesca. Sí, la vi. Bueno, nos tenemos que ir. Se terminó el tiempo. ¿Puedo hacer una última recomendación? Sí, claro. Sí, es una recomendación rápida porque ya nos pasamos. Ok. La canción Cuando sea grande del Cuarteto de Nos, que es un grupo de rock uruguayo. Les va a encantar. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Igual si hay alguna otra recomendación, nos la mandan, la ponemos en comentarios y que también la gente también vaya poniendo. Bueno, solo antes de irnos me gustaría dejar 2 preguntas para quienes nos están escuchando, nos están viendo. La primera es, me encantaría leer en sus comentarios qué forma de no cuidado aprendieron en su casa y hoy están, digamos, cuestionando. Y la segunda es, ¿qué les ha ayudado o, digamos, qué quisieran intentar para aprender a cuidarse a sí mismos o para aprender a cuidar mejor? Pues muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, por abrir, digamos, por estar en estos temas, interesados en estos temas. Y nos vemos en el próximo episodio de Primer Apellido, Historias sobre mi padre.